Pulso económico, como un regalo de los Reyes Magos. Como siempre, empezamos mirando qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy en plano, 0,03 arriba, eso sí, en verde, pero tampoco es decir gran cosa, 11.811,9, mantenemos los 11.800, que tampoco es mala cosa, y algunos han destacado por una gestión del día, de un día soso, como es el caso de IAG, 2,58 arriba, Merlin Properties sube 2,26, Indra 1,54, y en el otro lado, en el lado rojo, en el lado donde predominan las manos vendedoras, la que peor recorrido tiene hoy es Celnex, 2,38 de caídas. En segundo lugar, Repsol, que se deja en la sesión 1,37, y en tercer lugar, ACS pierde en la sesión de hoy 1,32. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que vamos a discutir en nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues hoy en nuestra mesa de análisis económico hablaremos de la inflación en la eurozona, que ha repuntado en diciembre hasta el 2,4%, aunque nadie duda de que los datos permitirán pues mantener ese impulso de intentar un recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo. Y hablaremos también de la primera colocación del año del Tesoro. El Tesoro ha colocado 6.205 millones en letras y ha aumentado, eso no lo esperaba mucho, el interés de los títulos a un año. El tipo ha repuntado hasta el 2,38%. Bien, y sin más dilación, les presento a nuestros invitados hoy, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Felices Reyes. Encantado de estar un año más y feliz año nuevo a todos y Reyes, por supuesto. Don José Ignacio Enríquez, muy buenas tardes, bienvenido también, actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Muy buenas tardes y me sumo a vernos un año más y os veo igual que os veía el año pasado, prácticamente igual, no hemos cambiado, estamos igual. Hombre, solo faltaría, ¿verdad? Bien, vamos con la sesión de bolsa. El IBEX cotiza con pocos cambios, como hemos visto. Hemos mantenido los 11.800 puntos, pero una sesión sosa, como quien está a la espera de lo que pase el día 20 en Washington. Hombre, yo creo que el año 2025 va a estar marcado fundamentalmente por la política económica de Donald Trump. En este sentido, yo creo que va a aplicar una serie de medidas, por lo menos a priori, favorables para el crecimiento norteamericano, que se puede extrapolar a otros lugares del mundo, fundamentalmente a través de una reducción muy importante de impuestos. Sin embargo, sí que la economía mundial y yo mismo vemos con preocupación esa política proteccionista, esos aranceles que pueden perjudicar el comercio internacional, pero también hay que tener en cuenta, y luego lo analizaremos en otra de las noticias, que penaliza en gran medida a Estados Unidos. El proteccionista en el pecado lleva la penitencia y eso va a generar inflación, y eso lo está viendo ya la Reserva Federal norteamericana. Sí. Bueno, pues hoy un día de vuelta a la actividad. En el IBEX hemos visto que hemos cerrado en verde. Siempre es positivo psicológicamente ver el color verde, aunque realmente ha sido algo pues testimonial. Subidas significativas. Me ha llamado la atención la de Merlin, que comentamos en su día cuando salió la noticia de que iban a suprimir el régimen fiscal de las SOCIMIs. En aquel entonces tuvo una bajada de golpe y porrazo, de un 10%. Ha recuperado enteramente toda esa... Y ya mencionamos en el programa que bueno, pues hay que... comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Bueno, pues vamos volviendo a la normalidad en lo que son los valores. Todavía, pues bueno, el mes de enero es un mes generalmente favorable a las bolsas. O sea, es un mes alcista en el que bueno, pues se viene con energía renovada y donde suele predominar la compra sobre la venta. Vamos a ver, estamos pendientes del día 20, como comentaba Juan, con el tema del nombramiento de Trump, y luego a nivel en Europa pues tenemos reunión del BCE el día 30 de enero, donde se va a decidir si bajan los tipos de interés o los mantienen. Bien, pues enrutamos el primer asunto, y es la inflación en la eurozona, que ha repuntado hasta un 2,4%, tan solo, hay que añadir, de modo y manera que se mantiene el impulso de recorte de tipos por la doctrina más consensuada en Europa. Dice que hay margen para un recorte de tipos. Ya veremos si el Banco Central Europeo opina lo mismo. Hay margen y necesidad. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo tiene un objetivo de estabilidad de precios del 2%, por tanto ese 2,4%, que significa un incremento de 2 décimas respecto al mes de noviembre, es decir, una desviación mínima,
permite justificar nuevas bajadas. Y de hecho, yo creo que incluso en esa reunión del 30 de enero la discusión es si va a bajar 0,25 o 0,50. ¿Por qué? Porque la economía europea está sin pulso prácticamente. Lastrada absolutamente por la recesión alemana, que parece que se puede superar, pero probablemente son más deseos que realidades, y por la crítica situación francesa. De tal manera que yo sí que creo que, a pesar de ese ligero repunte, va a bajar los tipos de interés, porque tampoco en este momento es preocupante una inflación que ha repuntado por un efecto escalón debido a la energía que bajó en diciembre del año pasado. Sí. Pues la política monetaria tiene ese axioma, ¿no?, del 2%, todo lo que supere el 2%, pues hay que hacer esfuerzos por contener la inflación, y cuando baja, pues hay que hacer lo contrario. Diciembre suele ser un mes inflacionista, hay un mayor consumo inducido, fiestas, viajes. No me parece muy alta. Yo, de hecho, creo que a nivel de un poco de sentimiento de mercado, la inflación ya no es un problema. Ha dejado ya de ser un poco... el año pasado sí estábamos muy sensibles, porque habíamos tenido una inflación sostenida con incrementos porcentuales muy importantes, pero ya parece que ha dejado de ser un tema. Es decir, ya no es el tema. Y veremos ahora en enero, porque enero es un mes deflacionista por naturaleza, es decir, es un mes donde, bueno, pues desde las famosas rebajas que hoy han comenzado, pero en general en todo se controla, se hace un nuevo clearing de todo, y bueno, pues yo creo que no es un problema, no la vemos ahora mismo como un problema, aunque sigue doliendo al bolsillo del consumidor. 0,25, 0,50... ¿Qué hará el Banco Central Europeo? Yo pienso que va a ir a 0,25, pero es muy pronto para hacer pronóstico. Bueno, pues para diagnosticar la eurozona en su conjunto hay que hablar del desempleo. En la eurozona el desempleo va un mes en decalaje, estamos hablando del desempleo en noviembre, cerraba en un mínimo histórico, el 6,3%. Les recuerdo que España, pues en diciembre, 11,2%. Si en lugar de la eurozona valoramos el desempleo en el conjunto de toda la Unión Europea, los países que están en el euro y los que no, la tasa es del 5,9%, según dice Eurostat. Pues efectivamente, cifras históricamente bajas, debidas en gran medida a la flexibilidad del mercado laboral, a pesar del lento crecimiento de muchas economías, como decíamos anteriormente, economías europeas, y porque precisamente no se ha incrementado la fiscalidad sobre el factor trabajo, cosa que sí hemos hecho en España. De tal manera que la cifra de paro en España es la más alta de Europa y prácticamente duplica la media, como ustedes han visto. Y además me estoy refiriendo a la cifra oficial, a ese 11,2%, porque todos los análisis ponen de manifiesto que probablemente hay cuando menos 1 millón de parados más, porque hay que tener en cuenta que los fijos discontinuos, ese invento, aunque ya existía, pero ese invento de Yolanda Díaz, para que no computen como parados aquellos que no hacen nada y están sin actividad y están cobrando el paro, bueno, pues si lo sumamos probablemente incrementaríamos entre 700 y 1 millón de personas más. El paro en España es el problema fundamental, parece que no lo queremos ver, y en este sentido las medidas que se pretenden tomar en los próximos días, incluso no meses, van a favor del paro, es decir, en contra del empleo, que es la reducción de la jornada laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Sigue siendo alto, es el doble de lo que sería el paradigma del desempleo natural que se establece en economía por convenio, del 2-3%, que es lo que se supone que es sano para una economía, para un país, porque tampoco sería sano que estuviera toda la población ocupada, es decir, que no hubiera desempleo. Tiene que haber pues una cierta rotación y un incentivo, y tiene que haber algunas vacantes. Entonces, estamos en el 6 y pico o en el 5 y pico, pues sigue siendo el doble en términos nominales, y bueno, es una tendencia secular, ¿no? España siempre ha tenido un desempleo estructural, pues en términos de casi, yo siempre lo recuerdo, en los últimos 30 años, siempre que lo hemos visto, el doble de lo que había en los países un poco en los que nos fijábamos dentro de la eurozona. Sigue siendo alto, la productividad sigue siendo baja, y bueno, pues poco más podemos añadir. Las medidas que se están tomando... noticias del absentismo, perdone que le corte, que son escalofriantes. Sí, es impresionante. No, es que supera el 7,3%, que es una cifra espectacular. Eso quiere decir que 1.200.000 personas no trabajan en todo el año. Es una cifra que está generando incrementos de costes, pérdida de competitividad, como usted ha dicho muy bien, don José Ignacio, y que es uno de los grandes lastres que tiene la economía española. Es que hemos superado el absentismo del COVID, de la época del COVID, de tal manera que este es uno de los graves problemas. En este momento la administración pública está yendo en contra del empleo, porque aquí no busca
busca solución a este gravísimo problema y, sin embargo, intenta introducir otras medidas que lo que van es a reducir la capacidad de generar empleo. Bueno, vamos con el primer asunto de lo que es los mercados en España. El mercado de la renta fija, perdón, de los bonos y las letras del Tesoro. Hoy el Tesoro ha colocado 6.205 millones en letras y lo ha hecho, atención, ha tenido que incrementar el interés de los títulos a un año. El tipo queda en un 2,38%. Es una noticia que tiene su miga, en el sentido que, aunque pueda parecer anecdótico la subida del coste de financiación para el Estado con relación al mes de diciembre, que teníamos hace 3 semanas que comentábamos, es llamativo, porque la tendencia en Europa, donde nosotros estamos, y nuestra autoridad monetaria, el BCE, comentábamos que la tendencia es a bajar los tipos de interés, con lo cual lo que debiera ser es que la nueva financiación del Estado fuera a tipos inferiores, fuera en esa senda. ¿Por qué no ocurre así? Pues por 2 motivos. Primero, porque el corte marginal de los que fundamentalmente los inversores profesionales que han acudido, pues han exigido un poquito más y puede que estén vislumbrando un poco más de riesgo, es decir, que ya la deuda española no tiene esa calificación de AAA que estábamos casi por encima de Francia, o incluso sin el casi, ¿no? Y luego porque ha habido un ingente, bueno, pues hay unas necesidades de financiación muy significativas derivadas de la Dana de Valencia y de todo lo que las ayudas que hay que sacar. Entonces, es paradójico que en Europa están bajando los tipos de interés o van a bajar y, sin embargo, el coste de financiación del Estado español sube. ¿Por qué sube? Pues fundamentalmente por eso, porque hay menos credibilidad y porque hay más necesidad. Bueno, pues efectivamente significa una reducción en términos relativos muy importante respecto al año 23. Por ejemplo, en el verano estaba en el 3,92. Pero dicho lo cual, efectivamente, es una cifra preocupante, porque quiere decir que los inversores empiezan a tener aversión al riesgo y, por tanto, buscan mayor rentabilidad por más riesgo. Efectivamente, según el señor Cuerpo, y yo creo que es muy conservador, se necesitará emitir 60.000 millones de nueva deuda. Eso es lo que incrementará. Pero hay que financiarse, porque hay que refinanciar amortizaciones, vencimientos, 278.000 millones, que es una cifra espectacular. Y efectivamente, la Dana ya, desgraciadamente, sirve para casi todo. Pero aquí ayudas para la Dana, efectivamente, ese es el argumento del señor Cuervo, son mínimas. Aquí lo que hay es un despilfarro espectacular de gasto público, como se viene demostrando desde el año 2018. Y eso solo se está financiando a través de deuda pública. Una deuda pública que se cerca al 1,7 billones, porque el Banco de España hoy mismo jugaba con el denominador en términos de PIB. ¿Por qué? Porque el PIB ha crecido en términos nominales mucho, que es el denominador, pero dicho lo cual, empieza a preocupar el altísimo nivel de deuda que tenemos y, sobre todo, deuda colocada en el exterior. Otro asunto llamativo respecto de los bonos y su evolución internacional. El bono estadounidense a 30 años ha escalado hasta un 4,85% en medio de cierta inquietud por un repunte que pueda haber en Estados Unidos de la inflación. ¿Cómo lo ves? Bueno, allí van, como se suele decir coloquialmente, como una moto, en el sentido de que la economía norteamericana tiene una robustez, una creación de empleo, tiene ahora mismo, pues le saca una cabeza, ¿no?, a la economía europea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay ciertos temores a que la FED no solamente no continúe bajando los tipos de interés, sino que frene las bajadas o inclusive bueno, pues suba un poco los intereses, suba el coste del interés para enfriar la economía. ¿Qué repercusión tiene? Pues que el bono cae en precio, y cuando cae en precio y vale menos, pues sube en rentabilidad. Una caída que escale el bono a 30 años hasta el 4,85, pues eso, en términos de precio, es que si inviertes $1 millón al 100%, pues te cae una figura, te cae el 99%, es decir, has perdido pues $10.000 en un día. Eso es muy significativo y tiene mucho impacto en grandes inversores institucionales como los fondos de pensiones, bancos, aseguradoras. Entonces, bueno, pues lo que nos está marcando es que no está tan claro que los tipos de interés vayan a bajar en Estados Unidos como tenemos en Europa. Sí, efectivamente, los analistas prevén que en el mejor de los casos va a haber una bajada de tipos de interés adicional a la que ya se ha producido en el mes de diciembre, por tanto, por parte de la FED, frente a la escalada de bajadas que se van a producir en el Banco Central Europeo. En primer lugar, por lo que usted ha dicho magníficamente, y siendo muy europeísta, porque aquí nos sacan bastante más de una cabeza,
La economía europea creció el 0,7% en el año 2024 y la norteamericana probablemente el 2,8%. Hay prácticamente pleno empleo, es cifra a la que usted se refería de un paro friccional simplemente. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que existe la incertidumbre respecto a los efectos que pueden provocar los aranceles. Es que a mí me gustaría explicarlo porque hay mucha gente, también de nuestros televidentes, que no entienden bien esta situación. Si Estados Unidos sube los aranceles, evidentemente penaliza el comercio internacional, pero todas sus importaciones son más caras. Sus productos internos suben, les cuesta más lo que necesita importar, pero también tienen margen para subir. Exportan menos, crecen menos y se reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos porque aumenta la inflación. Y precisamente eso es lo que está viendo la Reserva Federal, que probablemente esas políticas, si las aplica arancelarias con China y con el resto de los países, incluido Europa, significaría más inflación para Estados Unidos y, por tanto, su obligación es controlar esa inflación. Bueno, vamos al territorio. Grandes marcas en la bolsa española. Santander ha sido noticia hoy porque ha anunciado que va a recomprar 6.000 millones en obligaciones propias contraídas ya y por lo tanto está habiendo una operación de guardar la línea después de la Navidad, ¿no? Sí. Bueno, es curiosa la noticia y no me quiero adelantar al siguiente titular que comentábamos de BBVA, que ha emitido también deuda en dólares, pero concretamente Santander hoy en paralelo ha hecho una emisión, a las 8 de la mañana han saltado los teletipos, en dólares de un bono senior, y bueno, pues por un lado está haciendo una recompra de obligaciones y por otro lado está emitiendo nuevas obligaciones. ¿De qué se está beneficiando? Pues se está beneficiando del momentum en el cual pues Santander ahora mismo tiene digamos el favor del mercado, con lo cual si tienes deuda que el coste de capital es del 7 y puedo emitir esta nueva emisión, me parece que era el 5 y poco, bueno, pues te ahorras un punto y medio y colocas nueva deuda que esta ha sido senior a 5, 10 y 15 años, ¿no? Bueno, es una operación clásica de comienzo de año de gestión de la tesorería y de la gestión de la propia estructura financiera del balance. Ahora mismo Santander está en un momento muy dulce, con lo cual esta emisión, de la cual yo concretamente pues hemos solicitado, porque queríamos estar en primario, es decir, que nos adjudicaran, probablemente nos hemos quedado fuera, porque supera con mucho la demanda. Había mucho interés. Sí. Bueno, ellos mismos lo han denominado como una nueva gestión de activos y pasivos. Y en este sentido, pues efectivamente, eso es lo que sucede. Intenta abaratar su pasivo y mejorar la rentabilidad de su activo. Ese es el objetivo fundamental. De tal manera que hay una serie de deuda en circulación y ha dejado claro en las especificaciones de qué tipo de deuda que los inversores, ojo, tan solo tienen una semana para pensar y decidir. Desde hoy mismo hasta el día 14 pueden decidir precisamente en vender al Banco Santander esa deuda que tienen contraída con esa misma entidad. Es una operación típica de gestión de activos y de pasivos, evidentemente. Vamos con el BBVA porque ha abierto el año con una emisión de lo que se llaman cocos en dólares, pagando por ellos un 8,25%. En primer lugar, no se asusten. Estamos hablando de bonos convertibles contingentables. No estamos hablando de los cocos, efectivamente, ni del coco ni de los cocos de las maquinitas. En este sentido, lo que busca precisamente el BBVA es tener una emisión significativa con una rentabilidad alta, es decir, con un coste alto para el BBVA, para nuevas operaciones. Porque en el momento que el banco lo decida, se puede convertir en capital. Y en este sentido, probablemente lo necesite si de verdad se consolida esa OPA sobre el Banco Sabadell. Yo creo que esa es la explicación fundamental. Claro. Nosotros igualmente hemos solicitado esta mañana, hemos pedido mucho, no sé lo que nos adjudicarán, pero nos hemos tirado de cabeza esta emisión. Básicamente los COCO, como comentaba Juan, pues son la versión europea de las acciones preferentes, de los preferred shares. Te conviertes, por un lado, en acreedor de un cupón del 8,25, que además te lo pagan trimestralmente, siempre te lo abonan pues con liquidaciones trimestrales, y tiene una diferencia importante con relación a un bono normal, y es que si la solvencia del banco cae por debajo de un determinado nivel, que en este caso se computa al 5,1 octavo, 5,125, si cae por debajo el ratio de solvencia CET1, que lo normal en bancos pues muy solventes es que la tengan del 15, 17, 18, incluso del 20%, pues Banca March la ha tenido al 20 y pico, lo normal, el estándar es un 10, un 11, un 12, un 14 en función del momento, pues hombre, para que un banco caiga al 5,125 de ratio de
solvencia de capital tiene que pasarlo muy mal. Si eso ocurriera, pueden dejar de pagar el cupón y no pasa nada. Y si además se mantuviera y persistiera esa situación, el banco puede convertir la deuda en acciones. Claro, si eso ocurre, las acciones estarán muy devaluadas, con lo cual el canje va a ser un canje pues muy perjudicial. ¿Por qué lo compran los inversores o por qué lo compramos? Pues porque ves muy lejano la posibilidad de que ocurra eso y es un producto híbrido. Por un lado tiene lo bueno de un bono, que te paga un cupón muy alto, y no es como tal una acción, en el sentido de que no te quedas con el papelito clavado. Si baja la acción un 20% y suspenden el pago del dividendo, pues te quedas con el papelito en la mano, sino que tienes un derecho de cobro. No es un derecho de cobro senior, como comentábamos antes, la emisión que ha hecho Santander, donde te colocas al mismo nivel un bonista senior de los empleados o de los proveedores. Bueno, primero van los empleados y luego pues irían los proveedores, ¿no? Es lo que está pagando el mercado ahora mismo en dólares, a niveles del 8 y pico, y en Europa estamos en el 6-7% en cocos. Bueno, para los que no están en disposición de comprar cocos o de vender sus obligaciones, ¿son todavía los bancos del IBEX una opción atractiva para ganar dinero en bolsa? Hombre, yo creo que sí, que todavía tienen margen, en primer lugar porque están baratos respecto a los beneficios que están obteniendo y que esperan obtener. Y luego, si analizamos la situación de los bancos, están bien capitalizados. La morosidad, a pesar de los problemas que ha sufrido la economía española, apenas ha aumentado y, por tanto, yo sí que creo que todavía hay recorrido al alza. Si bien es verdad que a lo mejor hay que seleccionar también más unos bancos que otros. Y en gran medida el valor del Banco Sabadell y el BBVA va a estar muy marcado por el resultado de la OPA. Sí, pues totalmente. Me sumo a este último matiz que hacía de pues unos u otros, ¿no? Es como los enfermos de este hospital están muy enfermos, pues depende de qué enfermos. Los bancos, pues depende de qué bancos. Hay bancos que tienen el efecto OPA, Sabadell, hay otros que tienen el efecto momento, como Santander, Unicaja, pero en general es una opción atractiva para ganar en bolsa porque es un valor muy defensivo cuando vienen mal dadas en el sector tecnológico, en otros sectores, en el turismo, que han ido muy bien, que han volado este año, pues es un sector defensivo. Al final los bancos son un pilar de la economía y los tipos de interés, pues más o menos se vislumbra lo que va a ocurrir con ellos y la inflación, con lo cual el banco tiene perfectamente claro cómo puede ganar dinero por el lado del pasivo y por el lado del activo. Nuevamente el grave problema es el riesgo regulatorio. Es el impuesto sobre la banca lamentable y probablemente nuevas medidas. Ese es el riesgo fundamental que no tiene nada que ver con el mercado, sino con la actuación del gobierno. Hablemos del oro, que no lo hacemos nunca y usted lo sabe bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el año 24 el que invirtió en oro se ha revalorizado un 30% y ahora está la onza a $3.000. $3.000. Pues yo, como se cuentan tantas cosas, voy a contar algo del oro que a lo mejor no saben nuestros espectadores. Si fundiéramos todo el oro que hay en el mundo, todo, cabría en el Estadio Santiago Bernabéu. Es decir, ese es el volumen del oro que hay. Bueno, no es pequeño, ¿eh? Pero bueno, a mí fue un dato que hace 20 años, cuando me lo dio un experto en commodities, pues me llamó un poco, pues dices, bueno, ¿cuánto habrá? ¿Cuántas montañas? ¿Cuántos yacimientos? Hace 20 años estábamos a niveles de $400, $500 la onza. No pensábamos que iba a llegar a 1.000. Ha llegado a 2.000 y lo veremos en 3.000. Hay un patrón oro que se perdió, que era el patrón de Bretton Woods, y se lo cedo a Juan para que remate. No, efectivamente, el incremento de la cantidad de dinero dependía del aumento de oro, y como aumentaba muy poco, la economía crecía muy poco porque no se generaba dinero suficiente. Pero dicho lo cual, es el activo que más mantiene el valor adquisitivo a lo largo de la historia. Por la misma cantidad de oro te podías comprar una gran túnica en Grecia y ahora un traje de unos 1.100 euros, es decir, un buen traje. Mantiene el poder adquisitivo, es moneda refugio y es reserva en caso de duda. Un poco pesado si hay que llevárselo si tiene mucha pasta. Pero te lo puedes llevar. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio. La redacción abierta a la vuelta de publicidad.